Hola y bienvenidos a todos. Retomamos hoy nuestro hilo de exploraciones literarias. Hola, ¿qué tal? Continuamos ese camino que ya abrimos con análisis de libros como Nacidos para correr, Mal de altura, ¿De qué hablo cuando hablo de correr? ¿Recuerdas? Sí, y también Correr, Comer, Vivir o El arte de escuchar. Ya llevamos unos cuantos. Unos cuantos, sí. Y hoy nos sumergimos en una novela que, bueno, aunque se viste con el arnés y los crampones de la escalada, en realidad va mucho más allá. Muchísimo más. Hablamos de En solitario, de James Salter. Una elección fascinante, de verdad. Y antes de nada, creo que hay que situar a James Salter. No es un autor cualquiera, ¿eh? Para nada. A menudo se le llama un escritor de escritores. Es una de esas figuras veneradas por sus colegas, pero cuya fama entre el gran público llegó un poco tarde. Sí, pero de forma muy contundente. Totalmente. Es que su prosa es de una precisión casi dolorosa. No usa las palabras para adornar. Las usa como un cirujano usa un bisturí, para cortar hasta el hueso Qué buena imagen. y revelar lo que hay debajo. Y en este libro, esa habilidad es lo que lo eleva. Lo saca de la crónica deportiva y lo convierte en una obra de arte. Totalmente de acuerdo. Y nuestro objetivo hoy es precisamente ese. Usar ese bisturí para desentrañar los temas de En solitario y, sobre todo, tender puentes. Claro. Puentes hacia la mentalidad del corredor de ultradistancia. Queremos que esto sirva para quienes ya han leído el libro y buscan otra perspectiva, y también para los que sientan curiosidad. Como una puerta de entrada, ¿no? Eso es, una puerta de entrada a esta obra y a su autor. Una obra que, por cierto, se publicó en 1979. El título original era Solo Faces y se inspira en hazañas de escaladores reales de la época. Ah, eso le da un toque muy auténtico. Sí, un anclaje a la realidad, una textura que se siente en cada página. Bien, pues vamos a desgranar esto. ¿Quién era James Salter y qué buscaba con su escritura? Porque esa búsqueda es clave para entender En solitario. Has mencionado su precisión, y es algo que él cultivaba de forma muy consciente. Absolutamente. En sus conferencias, que están recogidas en El arte de la ficción, Salter decía que perseguía lo mismo que Flaubert. Ah, ¿sí? Sí, realismo, objetividad y estilo. Su obsesión eran los detalles, los pequeños detalles reveladores, no las grandes declaraciones emocionales. Claro. Pues fíjate en una línea del libro aparentemente simple que describe un paisaje alpino. Dice, el cielo era de un azul implacable. ¿Implacable? Vaya palabra. Exacto. No dice era un día precioso, usa implacable. Y esa palabra carga a ese cielo azul, a esa belleza, de una amenaza silenciosa, de una indiferencia cósmica. Entiendo. Ese es el estilo de Salter. Cada palabra es un instrumento que revela la tensión que hay bajo la superficie. Y esa tensión casi microscópica que mencionas es la que nos permite meternos en la piel del protagonista, Vernon Rand. Claro. Un personaje que es un estudio de contradicciones. La novela narra su ascensión literal y figurada. Desde luego. Desde ser un trabajador de la construcción en California, un tipo anónimo que pone tejados, hasta convertirse en una leyenda viva de la escalada en Chamonix. Un viaje que no es solo geográfico, es existencial. Rand, que al principio del libro se llama Gary, parece que está huyendo de algo constantemente. Sí, da esa sensación. Su transformación en Rand, el escalador, es también una forma de borrarse a sí mismo, de desprenderse de un pasado que nunca llegamos a conocer del todo. Es verdad. Es un hombre definido por sus acciones, no por sus palabras. Salter nos obliga a deducir su mundo interior a través de cómo elige una ruta en la roca o cómo se ata los cordones. A mí lo que me parece fascinante de su arco es la relación que tiene con la fama. Hay momentos clave como ese rescate casi suicida que hace en la aguja del Dru. Sí, que lo catapulta al estrellato. Exacto. Pero él recibe esa atención no con orgullo, sino con un profundo desagrado. Casi con asco. ¿Por qué crees que le pasa eso? No es la reacción que uno esperaría. A ver, es que aquí el título, En solitario, cobra una dimensión mucho más profunda. Claro. No es solo una referencia a la modalidad de escalada sin compañero, es la descripción de su estado anímico. Rand no escala para que le vean. Escala para desaparecer. Justo. La gloria, los titulares, las admiradoras. Todo eso es ruido. Ruido que interfiere con la única conversación que le interesa, la que mantiene con la montaña. Y consigo mismo. La fama lo devuelve al mundo del que intenta escapar. Exactamente.
Y esa conversación solitaria, aquí es donde conectamos con el mundo del corredor de ultra. El libro plantea esa pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué lleva a alguien a buscar el límite de forma tan obstinada? Sí, ¿qué hay en ese abismo físico y mental que resulta tan magnético? Exacto. Y lo que Salter nos enseña no es solo que comparten un monólogo interior, sino que el propósito de ese monólogo es reducir una realidad caótica. La inmensidad de la montaña, la brutalidad de 100 kilómetros. A un único problema manejable, el siguiente agarre, el siguiente paso. Es un mecanismo de enfoque extremo que convierte el sufrimiento en una tarea. Pienso en la escena en la que queda atrapado solo en una tormenta en el pilar del Frené. Es aterradora. Sí. Pero Salter no se recrea en el pánico. Describe las acciones. Buscar refugio, racionar la comida, esperar. Y es en esa descripción donde se palpa el verdadero terror. Y en el pensamiento de Rand. Y en ese momento de honestidad brutal en el que él piensa para sí mismo. He hecho el imbécil. Ese momento es la esencia del monólogo del atleta de resistencia. Es esa conversación que tienes contigo mismo en el kilómetro 80, a las 3 de la mañana, empapado. Totalmente. Es una mezcla de autoevaluación, arrepentimiento, gestión del dolor y una extraña lucidez. No hay espacio para la mentira. Salter clava ese diálogo interno sin adjetivos grandilocuentes. Su prosa se vuelve corta, telegráfica. Como los pensamientos de alguien al límite. Exacto. Imita los pensamientos fragmentados de un hombre al límite de la supervivencia. Y en esa situación, la motivación no puede venir de fuera. El aplauso no te saca de una tormenta a 4.000 metros. Desde luego que no. Para Rand, como para muchos corredores de nicho, la motivación es puramente intrínseca. La fama, el reconocimiento, son un subproducto molesto. Totalmente. Él solo busca ese reto personal. La recompensa es el propio acto, no sus consecuencias sociales. Por eso, al final de la novela, la verdadera victoria para él. No es una cumbre. No. Es conseguir el anonimato. La paz es desaparecer. Convertirse en un fantasma, en un mito. Una idea casi subversiva en nuestro tiempo, ¿no? Sí, desde luego. La novela también se enfrenta al fracaso sin ningún tipo de romanticismo. Hay una escena que me dejó helada. A ver, Su intento fallido de escalar el espolón Walker en solitario. Tras retirarse, su admisión es de una franqueza demoledora. Se limita a decir, no estaba preparado, me faltó valor. Es un momento durísimo, y es donde Salter vuelve a demostrar su genio. En manos de otro escritor habría una larga reflexión sobre la naturaleza del miedo. sí, un monólogo interior larguísimo. Salter lo despacha con esa frase, y el peso de esa admisión es inmenso. Entiendo que veas esa admisión como una forma de coraje, como una lección de humildad, y lo es. Pero a mí, la primera vez que lo leí, también me pareció un momento de profunda desesperanza. Ah, mira qué interesante. Una especie de rendición, no solo física, sino espiritual. ¿No crees que hay un punto en que esa honestidad brutal se convierte en una justificación para dejar de luchar? Es una lectura muy interesante, y creo que ambas son válidas. Lo que a mí me fascina es que Salter lo presenta no como una debilidad, sino como una forma superior de conocimiento. Explícate. El verdadero valor no es no tener miedo, sino comprenderlo, medirlo con precisión y actuar en consecuencia. Es la diferencia entre la valentía y la temeridad. Claro. Para un atleta que se ha enfrentado a un abandono, a un did not finish, esa escena es un espejo brutalmente honesto. Sí, sí. Es el momento de quitarse el dorsal y aceptar sin excusas que hoy no era el día, o que el reto sencillamente te superaba. Y esa exploración de los límites de la voluntad llega a su punto más extremo y, para mí, más incómodo en la relación con su amigo y compañero de cordada, Jack Cabot. Sí, la confrontación final entre ellos después de que Cabot quede paralítico tras una caída es de las escenas más tensas y filosóficas que he leído. Es terrible. Rand empuja a Cabot a enfrentarse a su nueva realidad de una manera que roza la crueldad, pero su insistencia se basa en una fe casi mesiánica en lo que él llama la fuerza de tu deseo. Es una idea radical. Le dice que su voluntad puede, de alguna forma, trascender la limitación física. Es algo que, por un lado, resuena con la mentalidad de mente sobre materia, tan presente en el ultrarunning. Pero, por otro, Es terriblemente duro y quizás hasta injusto con su amigo postrado en una cama. justo, Salter no nos da una respuesta fácil. Nos deja con esa pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto podemos empujar nuestros límites
y los de los demás. ¿Dónde acaba la motivación y empieza la crueldad? Justo. Es una exploración sobre la responsabilidad que tenemos hacia aquellos a quienes inspiramos. Rand cree tan ciegamente en la voluntad, porque es lo único que él posee, es su única religión, y trata de imponérsela a su amigo con consecuencias devastadoras. A pesar de esta profundidad, o quizás por ella, el estilo de Salter puede ser divisivo. He leído reseñas, por ejemplo, de su última novela, Todo lo que hay, que aunque alaban su escritura, Sí, la describen como una historia con poca enjundia o incluso falta de alma. entiendo perfectamente esa percepción. Como decíamos al principio, su estilo es observacional, no es emocionalmente directivo. Cierto. Él te presenta los hechos, los detalles, los paisajes, y deja que sea quien lee quien construya la emoción. Para algunos esto puede resultar frío o distante. Si buscas un autor que te lleve de la mano y te diga qué sentir, Salter no es para ti. Es una buena forma de verlo. Me recuerda un poco a la experiencia de una carrera larga. Hay tramos de aparente monotonía, de simple observación del camino, del paisaje. Del movimiento repetitivo de tu propio cuerpo, Ujú. Y de repente esos tramos son interrumpidos por picos de drama interno de una intensidad arrolladora. es una comparación excelente. La lectura de Salter exige una paciencia y una atención similares a las de una carrera de fondo. No te da la gratificación instantánea. Te pide que te sumerjas en sus ritmos. Eso es, en sus cadencias aparentemente tranquilas, donde bajo la superficie bullen las corrientes más profundas de la experiencia humana. Por eso, bueno, para quienes no conecten con En Solitario, quizás una buena alternativa para entrar en su mundo sea Años Luz, su obra maestra. O sus memorias, Quemar los días. También, muy recomendables. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que destilar la esencia de nuestra conversación, creo que la idea principal es que, En Solitario, trasciende por completo el relato de montaña. Totalmente. Es un estudio sobre la pulsión humana hacia el límite, sobre la búsqueda de sentido en el esfuerzo y, sobre todo, una radiografía de esa soledad poblada de pensamientos que define al atleta de resistencia, Sea en una pared vertical o en un sendero de 100 millas. consiguiendo lo que tanto anhelaba, el anonimato. Se convierte en un mito, una figura de la que se cuentan historias, pero a la que nadie puede encontrar. Esto, en nuestra época, plantea una pregunta final, casi una provocación. Adelante. En una era dominada por Strava, por Instagram, por las clasificaciones en tiempo real, donde cada logro parece necesitar una validación externa para existir, es el logro atlético más puro, el más auténtico, aquel que se realiza lejos de la mirada del mundo, solo para uno mismo. Una reflexión muy potente para cerrar. Nos deja pensando en el verdadero porqué de nuestros propios desafíos. Un recordatorio de que, a veces, la mayor cumbre es la que conquistamos en el más absoluto y elegido silencio. Exactamente. Y para quienes nos escuchan, si les ha gustado este análisis, no olviden darle a me gusta y escuchar los otros episodios del podcast Corre, Lee, Vive, donde seguimos explorando libros que conectan con el mundo del running y la vida.